Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hola, soy Andrés y hoy, junto con Ale, profesor de Geografía, y Lautaro, profesor de Química, nos preguntamos: ¿agua que has de beber, vas a dejarla correr? Aquí en Carlos Paz tomamos agua de la planta potabilizadora de Cuesta Blanca. El agua que tomamos viene de reservas de agua dulce. El agua de mar es salada, no se puede tomar. En mi caso, el agua pasa por AISA, que es la empresa más grande que se encarga del agua, que se encarga de limpiarla, de sacarle la mayor cantidad de bacterias. Pasa por AISA y después llega directo a mi casa. Constantemente tenemos agua, aunque por ahí hay restricciones en el uso debido a las sequías. Y por lo que sé, en otros puntos del país aún hay lugares sin agua potable. Sí, en otros lugares del país no hay agua disponible en casa ni para tomar. En mi casa hay agua continuamente de la canilla, nosotros tomamos normalmente, no pasa nada. Sí sé lo que pasa en otras partes del país, porque por ejemplo mi abuela vive en un pueblo en donde el agua viene muy contaminada, que si ellos la tomaran podrían causarles no solamente una mala digestión, sino que podría causarle enfermedades muy graves. No, lamentablemente no es así, ya que un gran porcentaje de agua es salado y otro gran porcentaje no es apto para consumo humano. No, el agua del mar hay que desalinizarla, que es un proceso muy caro, y el resto del agua hay que potabilizarla. No todo el agua es potable. Por ejemplo, el agua del mar es agua salada, la cual para nosotros no es potable, no la podemos tomar. Nos puede caer muy mal, a nuestro cuerpo le puede hacer muy mal. Y después, bueno, está el agua dulce, que es más potable que el agua salada, pero que para nosotros lo mejor es filtrarla. No la desperdicie. Cierra las canillas cuando es necesario tenerlas abiertas. En lo personal, para cuidar el agua, intento reducir el uso al ducharme, al lavarme las manos, los dientes, la cara. Intento hacerlo en tiempos más cortos y al regar las plantas hago lo justo y necesario, aunque necesitaría mejorar en este aspecto. Sí, el agua es un derecho que debe ser respetado. Todos tenemos derecho al agua. En lo personal considero que sí y que todo el mundo tendría que tener acceso al agua potable, aunque lastimosamente no es así actualmente, pero espero que en algún momento esto sea una realidad y todos contemos con el derecho de poder beber agua potable limpia y apta. He andado muchos caminos, he buscado mil tesoros. Andrés, empezó el programa. ¿Qué estás escuchando?
Hola, sí, lo sé, es que arrancamos, pero justamente me estaba preparando para el programa de hoy porque me armé una lista de reproducción de canciones sobre el agua. Mirá, escuchen. Agua que no has de beber, déjala correr. ¿Qué más tenés en esa lista? No sabés la cantidad de temas dedicados al agua. Mirá, por ejemplo, Los Piojos. Ah, claro. Qué bueno. Temazo de Los Piojos. Pará, tenemos otro, tenemos El Flaco Spinetta, del disco de temas inéditos. Agua de río, turbulento y marginal. ¿Y ese de Ráfaga cómo era? Ale, lo pedís, lo tenés, mirá. Agüita sobre tu cuerpo al bailar. ¿Qué DJ? Tenés de todo ahí, Andrés. Claro que sí. Y hay mucho más, Mirá, Joan Manuel Serrat, Jarabe de Palo, Maná, La Oreja de Van Gogh, J Balvin. J Balvin. El mismo, sí, claro, exactamente. Pero está Sabina, Juanes, Miranda, Sebastián y su agüita mineral. Y ni hablar de un músico que tiene nombre de agua, Roger Waters. No es casual que haya tantas canciones dedicadas al agua. Está en todas partes. El cuerpo humano está compuesto en un 60% de agua. El cerebro tiene un 70% de agua. La sangre en un 80%. Y los pulmones se componen en un 90% de agua. Hay agua en todos lados. El 70% del planeta está cubierto de agua. La tomamos todos los días y podríamos decir que sin agua no hay vida. Malgastada, contaminada, sacralizada, potabilizada, explorada, inspiradora, revolucionaria, el agua se convirtió en un elemento no solo vital desde el punto de vista biológico, sino también político y económico. Desde la antigua Mesopotamia hasta el último foro mundial sobre el agua que se hizo en Estambul, este programa navega por los múltiples sentidos que las sociedades les dieron a la fórmula química H2O. Navega en un programa sobre el agua, no sé si... Desde la geografía podemos clasificarla al agua según donde se encuentre, reconociendo ríos, mares, océanos, aguas subterráneas y valorarla como recurso económico y como derecho humano. Desde la química abordamos el concepto de agua potable, los métodos de potabilización, la problemática relacionada con la contaminación y la distribución y el acceso. El agua es esencial para conservar la salud humana y también para mantener muchos de los ecosistemas que suministran alimentos y otros bienes, e incluso servicios muy necesarios. Puede sonar raro, pero no existe en la naturaleza agua 100% pura, sin ninguna sustancia disuelta. Y esto tiene una buena explicación. El agua es el mejor disolvente que existe, de sólidos, de líquidos y de gases. Si el agua no fuese así, no sería posible la vida. Gracias a que es el mejor disolvente, el agua conduce los nutrientes a los seres vivos y elimina sus desechos, entre muchas otras funciones. Entonces, ¿toda el agua del planeta está contaminada? Sí y no. Todas las sustancias que se disuelven en agua pueden ser contaminantes, dependiendo de la cantidad en que estén presentes. Este es uno de los motivos por los que es preferible usar el concepto de agua segura en lugar de agua pura. El agua segura es agua apta para el consumo humano, de buena calidad y que no genera enfermedades. Para ser apta, el agua debe ser sometida a algún proceso de potabilización o purificación. Se considera que el agua es potable si es apta para el consumo humano y puede ser utilizada sin restricción para beber o para preparar alimentos. La noción de calidad del agua buena o mala no depende únicamente de su estado o de qué contiene. Depende fundamentalmente del uso que se le da. Sin embargo, determinar que el agua es segura solo en función de su calidad no es suficiente. Entonces surgen nuevas preguntas. ¿Accedemos a la cantidad de agua que necesitamos? ¿El acceso al agua es un derecho? ¿Hay agua disponible continuamente donde vivo? ¿Es gratuito el agua que utilizamos o debemos pagar para acceder a ella y consumirla? El acceso, la cobertura, la continuidad, el costo y los hábitos de uso del agua forman parte de la definición de agua segura. La calidad de vida de la gente, el crecimiento económico de los pueblos, mejora con el acceso al agua segura.
El agua es indispensable para el desarrollo de toda sociedad, ya que posibilita la expansión demográfica y los procesos de la producción. Es la necesidad más urgente para el ser humano, pero son muy pocas las poblaciones que disponen de agua en cantidad suficiente, ya que su distribución en el mundo es desigual. Se estima que hay alrededor de 1.800 millones de personas en distintos países que viven con escasez de agua. Y aún aquellos países favorecidos con recursos hídricos enfrentan el problema de la escasez potencial. Todos los seres vivos requieren un aporte periódico de agua para el funcionamiento de su metabolismo, ya que entre el 50 y el 90% del peso corporal de un organismo es agua. Un ser humano puede sobrevivir semanas sin ingerir alimentos, pero no puede pasar más de algunos días sin agua. El agua representa aproximadamente el 70% de la superficie de la Tierra y es considerada como la base del origen y el sustento de la vida en el planeta. En el mundo, la cantidad de agua es siempre la misma. Se distribuye en los océanos, los suelos y la atmósfera de manera muy despareja. El 97% del agua del planeta se encuentra en los mares y es salada. El 3% restante compone el agua dulce que existe en el mundo. De ese total, aproximadamente las 3/4 partes está congelada en forma de hielos, glaciares y casquetes polares. Y solo 1/4 está en forma líquida y sin sal. Pero casi la totalidad de esa agua se encuentra a muchos metros debajo de la tierra, en los acuíferos. Así, el agua superficial como ríos, lagos o la lluvia a la que accedemos los seres humanos representa apenas el 0,25% del total de agua dulce. El Código Alimentario Argentino es la ley que establece un conjunto de disposiciones higiénico-sanitarias y bromatológicas que tiene como objetivo primordial la protección de la salud de la población en términos alimentarios. De acuerdo a este código, el agua potable es la que se considera apta para la alimentación y uso doméstico, que no deberá contener sustancias o cuerpos extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico o radiactivo en cantidades tales que la hagan peligrosa para la salud. Deberá presentar sabor agradable y ser prácticamente incolora, inodora, límpida y transparente, claro como el agua. Hay varias fuentes de contaminación del agua y casi todas son responsabilidad de los seres humanos. El uso de pesticidas, desechos industriales, tóxicos fabriles y la basura producida por las personas individualmente. Se estima que en el mundo se producen unas 4.000 muertes diarias por la contaminación del agua. La mayoría son niños y niñas. En Argentina, casi toda el agua que se consume proviene de los mismos cuerpos de agua en los que son evacuados los residuos cloacales e industriales. La concentración de diversos elementos de contaminación que se generan en diferentes lagos, lagunas y ríos de nuestro país supera largamente las cifras consideradas peligrosas. No es casual que los ríos Paraná, Salado del Norte, Salado del Sur, Carcarañá, de La Plata y Colorado se inscriban entre los más contaminados de la Tierra. La contaminación del agua actúa lentamente y genera enfermedades de todo tipo, no solo trastornos infecciosos. El agua transporta metales y sustancias tóxicas que van acumulándose en los organismos hasta afectar de diferente manera los diferentes tejidos corporales. El de las aguas subterráneas debe considerarse como el problema de contaminación más importante de la Argentina, ya que una gran parte de los hogares más vulnerables dependen del agua subterránea para sus necesidades diarias. La principal fuente de contaminación son los tanques sépticos, debido a la falta de higienización correspondiente y las aguas residuales industriales. Estos son los principales agentes de contaminación. Patógenos. Son los organismos que se encuentran de forma habitual en aguas contaminadas por residuos fecales, como ser bacterias, virus y protozoarios. Las principales fuentes emisoras de patógenos son los vertidos cloacales con escaso o nulo tratamiento. Los agentes patógenos suelen causar infecciones gastrointestinales. Los cuerpos de agua superficiales, lagos, ríos o canales son los más vulnerables a recibir este tipo de contaminantes. Las aguas subterráneas frecuentemente se contaminan con patógenas a causa de las infiltraciones provenientes de rellenos sanitarios y sistemas inadecuados de cloacas, como los pozos ciegos, sólidos en suspensión.
pueden derivar de procesos de erosión provocados por el río o puede tratarse de residuos vertidos en cuerpos de agua. En grandes concentraciones, enturbian las aguas, disminuyendo la penetración de la luz. Con ello, impiden el normal desarrollo de algas y microorganismos y dificultan la vida acuática. Nitratos y fosfatos. En la agricultura es común que se haga un uso excesivo de fertilizantes orgánicos e inorgánicos, lo que conduce a que el abono que no es utilizado por las plantas se dirija tanto a las aguas superficiales como a las subterráneas. En cuanto al manejo de efluentes cloacales, la contribución se produce en áreas que carecen de red cloacal y se utilizan pozos ciegos para evacuar los residuos. En su interior, ciertas bacterias descomponen la materia orgánica generando nitratos que aportan al medio. Las industrias adicionan estas sustancias cuando evacúan sus residuos líquidos sin tratamiento previo. Sustancias químicas inorgánicas. Son ácidos, sales o metales pesados como plomo y mercurio, que poseen una gran persistencia en el ambiente y su mayor riesgo reside en las pequeñas concentraciones de metales pesados que se acumulan sucesivamente en los organismos. Sustancias químicas orgánicas. Son el grupo compuesto por el petróleo y sus derivados, pesticidas, disolventes, detergentes y otras sustancias provenientes de las actividades agrícolas, industriales y cloacales. Tienen efectos directos sobre la salud. Sus efectos dependerán de las características de toxicidad, persistencia y concentración y se evidencian generalmente como daños hepáticos, renales, desórdenes del sistema nervioso central, malformaciones de fetos, abortos espontáneos y la capacidad de producir cáncer. Agüita mineral, agüita mineral, agüita mineral, no, agüita no. ¿Seguís en modo DJ, Andrés? ¿Cómo modo DJ? Estoy en modo H2O, en modo agua. ¿No ves que tengo el agüita mineral en la botella? Ojo, que no toda el agua embotellada es mineral. Lo sé. También está el agua mineralizada artificialmente, como dicen las etiquetas. Sí, y hay otras que ni eso. El Código Alimentario Argentino define 3 tipos de productos para el agua embotellada. La mineral es la que se obtiene de fuentes naturales como los manantiales. La mineralizada artificialmente, que es agua potable a la que se le agregan minerales. Y la tercera, llamada agua de bebida envasada o agua potabilizada envasada, que es lisa y llanamente agua de la canilla embotellada. Ah, bueno. De la canilla a su mesa. Ojo, que embotellar agua es fundamental para los lugares donde no hay agua potable de red. Tener agua potable ayuda a evitar la transmisión de enfermedades o la intoxicación con sustancias tóxicas provenientes del agua contaminada. Las zonas urbanas y las zonas rurales con insuficientes recursos sanitarios, energéticos, culturales y económicos son las regiones más afectadas por el consumo directo de agua contaminada. En esos lugares es imprescindible elegir alternativas de tratamiento que garanticen la obtención de buenos resultados para la salud con la mínima inversión posible. ¿Y con qué métodos contamos para tener agua limpia para consumo humano? El método más antiguo y universal para la desinfección del agua y que logra la eliminación de patógenos como bacterias y virus es la ebullición. El viejo y conocido pone agua para unos mates. Con una diferencia, en lugar de sacar la pava del fuego antes de que hierva, hay que dejarla hervir durante varios minutos. Es una de las formas de eliminar la contaminación biológica. Para eliminar la turbidez del agua y otros contaminantes como la arena o la tierra, se puede echar mano a la filtración, un método que se usa desde el siglo XIX. Y de nuevo, ojo, porque la filtración limpia el agua segura, pero no es eficaz para destruir a las bacterias o los virus. Es un método que debe complementarse con la ebullición. ¿Y el de la lavandina? ¿Sirve? Totalmente. Está dentro de los que llamamos métodos químicos. El más usado es el del cloro. Como dijiste, Andrés, y como recomiendan mucho en las campañas contra el cólera, por ejemplo, agregar 2 gotas de lavandina comercial por litro de agua y dejarla reposar media hora aseguran que el agua pueda ser utilizada para consumo, para lavar alimentos o para cocinar. Bueno, pero el agua que sale de la canilla en las grandes ciudades es potable, ¿no? Casi siempre. Pero además, el abastecimiento de agua potable en las grandes ciudades involucra procesos más complejos, que dependen de cuál es la fuente. Las aguas provenientes de fuentes subterráneas profundas, galerías filtrantes o manantiales
pueden ser entregadas directamente al consumo siempre que sean químicamente apropiadas y que se tengan en cuenta todas las previsiones necesarias en su captación para evitar su contaminación. En el caso de las aguas provenientes de tomas superficiales que no son naturalmente potables, hay que tratarlas, potabilizarlas. ¿Y cómo llega el agua potable a tu casa? ¿Que cómo llega? Con este ejemplo de lo que hace la empresa AISA en el área metropolitana de Buenos Aires, nos podemos dar una buena idea. Estos son los 7 pasos fundamentales para potabilizar el agua que llega por la red. Mirá. Paso número 1. Captación. El agua es captada por torres de toma que AISA tiene en el río. Desde ahí se conduce a las plantas potabilizadoras, donde unas enormes electrobombas le elevan hasta una cámara de carga. Paso número 2. Coagulación. En la cámara se agrega un coagulante, el sulfato de aluminio, que hace que la arcilla que tiene el río se agrupe formando partículas más grandes, los flóculos o flocs. Paso número 3. Decantación. El agua mezclada con un coagulante va a unas grandes piletas, los decantadores, donde permanece 2 horas casi quieta. Los flocs se juntan en grandes coágulos y por su peso caen al fondo, es decir, decantan. Paso número 4. Filtración. El agua se pone otra vez en movimiento y pasa a través de filtros que eliminan la turbiedad que le pueda quedar y se vuelve cristalina. Paso número 5. Cloración. Al agua se le agrega cloro para desinfectarla y eliminar cualquier tipo de microorganismo que pudo haber quedado. Paso número 6. Alcalinización. Finalmente, para quitar la acidez, se le agrega cal y queda lista para su distribución y consumo. Paso número 7. Distribución. El agua potabilizada emprende un largo viaje bajo tierra a través de una enorme red compuesta por grandes conductores que se llaman ríos subterráneos y cañerías más chicas por las que corre y se distribuye hasta las casas y edificios. Una cosa más. Es muy importante limpiar los tanques de nuestras casas por lo menos 2 veces al año para que el agua se mantenga tan segura como salió de las plantas potabilizadoras. Tanto hablar del agua y me dio sed, pero sed de conocimiento. Ah, bueno. No, en serio. Me gustaría saber un poco más sobre el agua potable, porque la verdad me doy cuenta de que no estoy haciendo todo lo posible para cuidarla. Buenísimo, Andrés. Repasemos un poco lo fundamental para avanzar con el cuidado. ¿Te acordás de cómo potabilizar el agua de forma casera? Me están probando a ver si presta atención. Por favor, a Papá Noel con chimeneas angostas. Claro que me acuerdo. Riesnik, Andrés, al frente. Tenemos 2 métodos caseros para potabilizar el agua. El más antiguo y universal, el de la ebullición. La calentamos hasta que hierva y la dejamos hervir por lo menos 5 minutos. Así eliminamos los patógenos, palabra que me encanta decir patógenos, que se transmiten mediante el agua. Después la dejamos enfriar. Muy bien. ¿Y el segundo método? La vieja y querida lavandina. 2 gotitas en 1 litro de agua, dejamos reposar media hora y listo. Agua potable. Sí, ojo que es muy importante leer el rótulo del envase de lavandina para saber si esa presentación es apta para la potabilización del agua. Hay algunas que están destinadas exclusivamente para limpiar superficies o ropa. Y ten en cuenta que la concentración de lavandina comercial no es universal y existen fórmulas más o menos concentradas. Por eso es tan importante leer los rótulos. Si la lavandina, que es hipoclorito de sodio, es 55 gramos de cloro por litro, con 2 gotas alcanza. Si es de 45 gramos por litro, se necesitan 3 gotas y si viene de 25 gramos de cloro por litro, hace faltan 4 gotas. Y una vez que potabilicé el agua con lavandina o hervida, ¿existen maneras seguras de almacenarla? Lo ideal es guardar el agua en bidones limpios y con tapa, preferentemente de plástico, y que tengan un pico que permita sacar el agua sin meter recipientes que la puedan contaminar. El lugar donde dejás los bidones tiene que ser seguro también, lejos del contacto del suelo y fuera del alcance de animales. Y lo último, cuando vacías un bidón, desinfectalo con lavandina, enjuagalo bien, con agua potable y una vez limpio, si querés, lo volvés a llenar. ¿El agua tiene fecha de vencimiento? No, el agua no vence.
Lo que tiene fecha de vencimiento es el agua embotellada. En ese caso es necesario porque si bien puede durar años, se debe tener en cuenta, entre otras cosas, la degradación del plástico que la contiene. Y ahora sí, ya sabés que el agua es un bien escaso y hay que cuidarla. Por eso, ahora sí, los consejos para aprovecharla de la mejor manera y no desperdiciarla. Mirá. Miro. No dejes canillas abiertas, goteando o con pérdidas sin reparar. No te olvides la manguera abierta mientras regás o cuando barres el patio o la vereda. Un baldazo antes y otro después son suficientes. Cuida el agua cuando te duchás y te lavas las manos. Podés ir regulando la salida de agua en los momentos de enjabonado. También es bueno regular la temperatura del calefón o el termotanque y que no salga tan caliente para no tener que agregar agua fría para equilibrar. Rega durante las horas de menos calor. Al reducirse la evaporación necesita menos agua. Reutiliza el agua que no es para consumo. Por ejemplo, el agua del termo que ya se enfrió puede servir para pasar un trapo de piso o un lampazo. Usa la cantidad justa de detergente y jabón en polvo. De esta manera no será necesario mucho enjuague y contaminás menos. Elegí detergentes biodegradables. Para saber cuáles son, lee el envase antes de comprarlos. No contamines el agua de ríos y mares con restos de sustancias tóxicas como pinturas, solventes, cementos o adhesivos. No arrojes envases o desperdicios de comidas, latas, aceites, combustibles o insecticidas cerca de ríos, lagos, lagunas o arroyos. El uso racional del agua empieza en casa. Un pequeño cambio de hábito genera un gran ahorro. Enjabonarse sin dejar la ducha abierta ahorra 20 litros de agua por minuto. Cepillarse los dientes con la canilla cerrada ahorra 8 litros de agua al día. En una familia tipo, el ahorro puede llegar a los 900 litros al mes. Las descargas innecesarias en el inodoro desperdician entre 20 y 25 litros de agua. Lavar la vajilla en un recipiente y abrir la canilla solo para enjuagar ahorra 100 litros por lavado. Hoy, en este ya clásico segmento de nuestro programa, vamos a hacer un tutorial experimento. Vamos a purificar agua sucia. Para esto necesitamos algunos elementos. Toma nota. Vamos a utilizar agua sucia, grava, arena, alfileres o un punzón, un vaso de plástico, un vaso de vidrio, una probeta, un embudo, papel de filtro y carbón activado. Vamos a partir de una muestra de agua sucia con tierra, pedacitos de hojas y palitos. Agua sucia. Tomar un vaso de plástico y realizar muchos agujeros utilizando un alfiler. Armar un filtro dentro del vaso compuesto por una capa de grava, luego una de arena y una más de grava. Filtrar el agua y recolectar en un vaso de precipitados limpio y seco. Sobre la muestra filtrada, agregar una punta de espátula de carbón activado y mezclar durante unos minutos. Armar un equipo de filtración y filtrar la muestra utilizando un papel de filtro. Recolectar el filtrado sobre una probeta limpia y seca. Y voilà, donde antes había agua sucia, ahora hay agua limpia. Pero recordá que no la podemos tomar sin hervirla previamente o agregarle lavandina. Agua que has de beber, ¿la dejamos correr? ¿La embotellamos? ¿La contaminamos? ¿De dónde viene el agua que tomamos? ¿La estamos cuidando? Pero Ale, Lauti,
Es claro que ahora estamos tomando más conciencia de los problemas ambientales, pero ¿son de ahora esos problemas o los venimos arrastrando desde hace tiempo? Hay menos agua dulce disponible, tanto en cantidad como en calidad. Y ese es uno de los problemas ambientales más graves de la actualidad. Pero no es en absoluto algo nuevo. ¿Y qué hace la gente cuando empieza a escasear el agua? Las sociedades reaccionan de maneras diferentes. Algunas se acercan y se instalan cerca de los cursos de agua superficial, los ríos y los lagos. Luego construyen reservorios y sistemas de irrigación, pero también transportan el agua hacia los lugares donde fuera necesario. El problema de la escasez está además muy vinculado con la demanda de la sociedad, ya que las formas de acceder y consumir el agua han cambiado en el transcurso del tiempo. Además, cada vez somos más en el planeta y la cantidad de agua es siempre la misma, ¿no es verdad? Sí, Andrés. La escasez también está relacionada con la extracción excesiva del agua y sus efectos se notan más en las aguas superficiales, principalmente en las épocas secas. En el caso de las aguas subterráneas, el uso excesivo no es tan fácil de detectar. Entonces, hay muchas maneras de contaminar el agua dulce. Muchas. Pensá que desde hace muchísimo tiempo los cuerpos de agua dulce fueron utilizados como depósitos de los desechos de las actividades humanas. Y con el paso del tiempo los desechos no solo aumentaron, sino que también se diversificaron. Así empezaron a aparecer los problemas de contaminación. Hoy, las fuentes de contaminación son las descargas industriales en los ríos, la basura doméstica que no se trata correctamente, aguas residuales de la minería y drenaje de fertilizantes y pesticidas en la agricultura. Así, llegan a los cursos de agua desechos orgánicos, inorgánicos, de todo. Contaminación pura, que no solo nos afecta a nosotros que tomamos esa agua, también a las especies que viven en los ríos, lagos y en la tierra alrededor. Igual que sucede con la escasez, la contaminación no es igual en todo el mundo. Depende del grado de desarrollo urbano e industrial, de las prácticas agrícolas y mineras, la existencia o ausencia de sistemas de tratamiento de residuos. Todo influye. Teniendo en cuenta que los ríos desembocan en los océanos, ¿puede ser que lleven contaminación de agua dulce a agua salada como la del mar? La contaminación de las aguas continentales puede trasladarse a los mares, principalmente en las zonas con escasa circulación de agua, como son los golfos y las ensenadas. Alrededor del 80% de la contaminación de los mares proviene de las zonas continentales interiores. Solo el 20% de la contaminación del mar está ligado a las actividades en zonas portuarias. Exacto, y el petróleo y sus derivados son los contaminantes que mayores efectos nocivos tienen sobre los ecosistemas marinos. Se estima que cada año, escucha bien, unas 6 millones de toneladas de estas sustancias, generadas en diversas fuentes, se vuelcan al mar. 6 millones de toneladas. Encontrar agua hoy es un hallazgo maravilloso y muy esporádico. Y encontrarla en la escuela y por la escuela es absolutamente genial. Estoy llegando al paraje La Cieneguita, a 110 kilómetros de Mendoza capital. El camino es de ripio y esta zona está habitada por puesteros que se dedican básicamente a la ganadería. A principios de 2013 se produjo un gran hallazgo. Los chicos de la escuela, hijos de los puesteros, descubrieron a través de un programa escolar aguas termales subterráneas. ¿Cuál fue el descubrimiento que hicieron, el hallazgo? ¿Qué es lo que encontraron? Encontramos agua termal en la escuela y después empezamos a tomar las medidas con la seño Betty y la seño Neri y aunque fuera lo más frío que hubiera, el agua igual salía caliente. ¿Y qué es lo que tenemos acá? A ver, ¿quién me puede contar cómo funciona este sistema, este experimento que tenemos? Son las capas de la tierra. Ajá. Y así es como se filtra el agua y más o menos llega hasta acá, hasta la escuela.
Eso sería el agua... Sería como agua de lluvia para que alimente el primer acuífero. Ajá. Allí se produce una infiltración vertical y después va a formar parte de ese primer nivel de capas permeables, porosas y permeables, que va a retener el agua. Sí, acá ya se ve que la primera capa ya está Se mojada. va saturando. Y pasó a la segunda. Exacto. Claro, ahí está pasando. En este ya llegó. Y retiene. Ya vimos el experimento, ahora me llevan a ver el pozo, el real. Vamos. Frío impresionante y calor en el agua. Aqueles no. Allá la represita. ¡Ah, pusieron el tanque! ¡Ah, eso no lo... ¡Sí! ¿Lo destapamos? Eso. ¿Qué mide este aparato? Esto mide conductividad en la parte superior y acá mide temperaturas. Pero se tiene que estabilizar. Acá marca cómo va corriendo hasta que se estabiliza la lectura en función de cómo va surgiendo del agua. 36, ¿y en eso cuánto marca? ¿Cuánto marcan, chicos? Pero se estabilizó, ¿ya ves? Se estabilizó allí en esa temperatura. 36. Claro. 35,9, 36. Va y vuelve. A ver si llego a tocar. Sí, está divina. Está para un baño, ideal. Verdadero. Falso. Verdadero. Solo el 3% del agua en la Tierra es dulce. Verdadero, ya que el resto es totalmente salado. Verdadero. El 97% del agua es del mar. Verdadero. Verdadero. Y casi todo ese 3% corresponde a los glaciares, la nieve y agua en forma de vapor. Las fuentes superficiales de agua dulce, como lagos y ríos, que son la principal fuente de agua que la población usa a diario, solamente corresponden a unos 93.100 kilómetros cúbicos, lo que representa una 700ava parte del 1% del total de agua. El agua también tiene fecha de vencimiento. Falso. Por sí misma no vence. Pero si pasan muchos años pueden vivir bichos que nos hacen mal a la salud. Esto es falso. Cuando vos compras, por ejemplo, una botellita así y te dice, no sé, vence el 30 de noviembre del 2021, es falso, no es que se vence el agua, sino que se vence la botella. Falso. El agua por sí sola no tiene fecha de vencimiento. Falso. El agua no tiene caducidad. Lo que tiene fecha de vencimiento es el agua embotellada, que si bien puede durar años, se debe tener en cuenta, entre otras cosas, la degradación del plástico que la contiene. El cólera es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria que vive en el agua, en mariscos y en el plancton. Es verdadero esto. Verdadero. Esto es verdadero, ya que el cólera es una enfermedad que se puede transmitir a través de beber agua sucia o contaminada o comer mariscos provenientes de ciertos lugares y con una mala preparación. Verdadero. La bacteria Vibrio cólera, al ingresar al organismo de una persona, provoca diarrea muy abundante. Y si la pérdida rápida de líquidos corporales no es tratada a tiempo, puede llevar a la deshidratación, a la postración y al riesgo de muerte. En la naturaleza no existe el agua 100% pura. El verdadero. No está en ningún lado podés conseguir agua 100% pura, por lo menos para los seres humanos. Esto es verdadero, ya que el agua 100% pura solo se consigue a través de la destilación artificial. Verdadero. El agua es el mejor disolvente de sólidos, líquidos y gases que existe. Si no fuese así, no podría sustentar la vida, ya que gracias a esta propiedad conduce los nutrientes a los seres vivos y elimina sus desechos, entre muchas otras funciones. Todas las sustancias que se disuelven en el agua pueden ser contaminantes dependiendo de la cantidad en que esté presente.
Una forma de potabilizar el agua de manera casera consiste en hacerla hervir durante por lo menos 5 minutos. Verdadero, aunque hay que tener ciertos cuidados con que no queden restos materiales en el agua. Verdadero. Verdadero. Es el método de potabilización más antiguo y universal a escala domiciliaria. De esta manera se eliminan los patógenos que se transmiten mediante el agua. Con 5 minutos de hervor y dejarla enfriar, se logra el objetivo de potabilizarla. En nuestro país, el agua es utilizada principalmente para uso industrial. Falso. Es verdadero, pero eso es muy importante que la gente sea vegetariana. Falso, porque la actividad que más agua usa es la agrícola ganadera. Falso. La producción agropecuaria, para el riego y el ganado, son las actividades que consumen el 75% del total de agua extraída, tanto de fuentes superficiales como de subterráneas. El siguiente uso más importante es el doméstico y el tercero, el uso en actividades industriales. ¿El agua puede generar conflictos más allá de los que genera su contaminación? No solo puede, sino que los genera y mucho, cuando el uso en un sector afecta a las posibilidades de aprovechamiento por dos grupos diferentes, nacen los conflictos. Y para resolverlos se creó la Gestión Integrada de Recursos Hídricos, o GIR, un mecanismo de resolución pacífica de conflictos. Es un proceso para el desarrollo, la asignación y el monitoreo de los diversos usos del agua, teniendo en cuenta un uso interdependiente. Es como un juez internacional de aguas. Más o menos, la gestión integrada de recursos hídricos es un enfoque, una forma distinta de encarar un conflicto que toma generalmente a las cuencas hidrográficas como una unidad territorial y busca que los diferentes sectores, como instituciones de gobierno, usuarios, organizaciones sociales, participen y cooperen entre sí para establecer acuerdos. ¿Es decir que puede existir un conflicto por el agua dentro de un mismo país, entre dos zonas o dos poblaciones diferentes? Sí, claro. Cuando dos o más jurisdicciones están involucradas en una cuenca, es posible que los conflictos afecten a distintas regiones dentro de un mismo país o trasciendan las fronteras nacionales. ¿Y cómo es la situación del acceso al agua en nuestro país? En Argentina usamos el agua principalmente para la producción agropecuaria. El riego y el ganado se llevan el 75% del total de agua que se extrae, tanto de fuentes superficiales como de subterráneas. Después viene el uso doméstico y luego las actividades industriales, pero en mucho menor porcentaje. Es mucha diferencia. ¿Y alcanza lo que se destina al uso doméstico? En el país se extraen 4,5 kilómetros cúbicos de agua por año para uso doméstico, pero lo que es insuficiente es la red de distribución. Se estima que 39,8 millones de personas residen en áreas urbanas, de las cuales el 87% tienen acceso a agua por red pública y el 58% a cloacas. Y existe una importante diferencia entre las zonas urbanas, con más infraestructura, y las zonas rurales. ¿Pero el acceso al agua no es un derecho? Claramente, acá ya se reconocieron el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano básico. Y también que todos los habitantes de una cuenca tienen derecho a acceder al agua para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, bebida, salud y desarrollo. Además, se establece que el uso del agua para consumo humano es prioritario sobre cualquier otro uso. Primero el agua para la gente, después el resto. Sí, y estos principios también establecen que el Estado, en sus diferentes niveles, debe garantizar el acceso al agua a todas las personas a través de inversiones necesarias. Estos principios no implican la gratuidad del recurso, sino que, por el contrario, reconocen su valor. El cólera es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria, que como toda bacteria tiene un nombre raro y en latín, Vibrio cholerae. Esta bacteria, al ingresar al organismo de una persona, provoca una diarrea muy abundante. En los casos más graves de diarrea severa, si la pérdida rápida de líquidos corporales no es tratada a tiempo, puede llevar a la deshidratación
a la postración y al riesgo de muerte. Esta bacteria vive en el agua, en mariscos y en el plancton. Es resistente al frío y al calor, pero sensible a la falta de agua y a la luz del sol. Se calcula que 1 de cada 20 personas infectadas puede desarrollar la enfermedad de manera grave. En estos casos, si no se acude rápidamente al centro de salud, el enfermo puede deshidratarse en pocas horas, padecer un colapso del sistema circulatorio e insuficiencia renal con riesgo de muerte. La bacteria que produce el cólera se aloja en el intestino de la persona infectada, por lo que la principal vía de contagio es la ingesta de agua o alimentos contaminados. Esto ocurre cuando se consume agua no segura, no potabilizada y que por lo tanto puede estar contaminada con heces de personas infectadas. O se ingieren alimentos en contacto con agua contaminada, materia fecal, manos sucias o incluso por la presencia de moscas. La enfermedad suele diseminarse más rápidamente en áreas donde no se cuenta con agua potable, accesible o carece de red de cloacas. Sin agua no hay cólera y con el cólera perdemos agua. El cólera es totalmente curable si se reemplazan inmediatamente los líquidos y sales perdidos con la diarrea. Para ello, los pacientes son tratados con soluciones rehidratantes, administradas por vía oral, como las mezclas envasadas de azúcar y sales que se disuelven en agua y se beben en grandes cantidades. Los casos graves requieren que la restitución de los líquidos se haga por vía intravenosa. Con una rehidratación rápida, la mortalidad por esta enfermedad es menor al 1%. Por tal motivo, es fundamental que ante la aparición de diarrea se concurra rápidamente al centro de salud. La ciudad de Buenos Aires, al finalizar los años 80 del siglo XIX, había experimentado un importante crecimiento y una concentración de la población en la zona urbana. A diferencia de otros procesos, como el europeo, ello no fue acompañado por una expansión de la actividad industrial que justificara tal distribución, sino que fueron la inmigración europea y la actividad comercial concentrada en el puerto de Buenos Aires las que motorizaron el paso de la gran aldea a la ciudad metropolitana, convirtiéndola en una de las más importantes urbes de América del Sur. Las complicaciones se debieron a que la población se multiplicó aceleradamente. Buenos Aires fue una de las zonas más afectadas por las primeras epidemias. En 1867 se registraron más de 5.000 casos coléricos en una población que no alcanzaba las 180.000 personas. En la década del 60 del siglo XIX, Buenos Aires conoció un crecimiento sostenido, impulsado tanto por las actividades portuarias como por la pujanza de la región pampeana. Sin embargo, paralelamente a ese florecimiento, se experimentaban problemas en el saneamiento urbano, las calles eran inundables y los pantanos se tapaban con las basuras. En este escenario, fueron las pestes producidas por la falta de higiene urbana y de aguas corrientes las que situaron a las cuestiones higiénicas en el centro de atención de la opinión pública e impactaron tanto en el ambiente médico como en el gubernamental. Una primera consecuencia se dio en 1869, finalizada la epidemia colérica, desatada entre 1867 y 1868. Con el afán de purificar el agua destinada al consumo de la población, el gobernador Adolfo Alsina colocó 20.000 metros de caños que se convirtieron en el primer tramo de aguas corrientes de este núcleo urbano. Pero la epidemia del 67 generó además disposiciones de orden clínico. El aislamiento se convirtió en el principal medio preventivo y cobró un protagonismo central en la opinión pública. Los mensajes y recomendaciones de los médicos porteños se centraron en el blanqueo de las viviendas, la limpieza y la desinfección de las letrinas. La epidemia colérica también motorizó la aparición de nuevas instituciones, como el Consejo de Higiene, y se organizó la Junta de Sanidad Nacional. Ese año, el presidente y el secretario del Consejo de Higiene, los doctores Luis María Drago y Leopoldo Montes de Oca, respectivamente, formularon un proyecto de reglamento de policía sanitaria marítima para la República Argentina, con el cual se apuntaba a establecer barreras preventivas para evitar el ingreso de enfermedades o de enfermos que, como el cólera, con frecuencia tenían una procedencia marítima. Y las cuarentenas tenían su apartado en el proyecto. Allí se instituía que todo buque que llegara a un puerto de la República sin patente o con patente sucia debía ser declarado en cuarentena
así como aquel que tenga enfermos a bordo, casos de defunción durante el viaje, de cualquier enfermedad, carga en putrefacción o descomposición. En 1895, viendo que el foco colérico había sido aislado, se suprimieron las cuarentenas por ser consideradas antieconómicas. A partir de entonces, los buques que procedían de puertos europeos, sucios o sospechosos, con más de 100 pasajeros de proa, desembarcaban en la isla Martín García para la desinfección de sus ropas y equipajes. ¿Siempre podemos ver si el agua está contaminada? ¿Qué se necesita para ver más allá de lo evidente? Contaminación microscópica, muy chiquita. Chiquita, pero contaminada igual. Microorganismos, bacterias, virus, agua. De todo eso sabe y mucho María Cristina Fernández. En el agua vamos a encontrar microorganismos propios, microorganismos acuáticos y otros microorganismos que son contaminantes, que generalmente provienen de los domicilios y de la industria. Generalmente la mayoría de los microorganismos no producen ninguna enfermedad, ¿sí? Pero existe una baja proporción de microorganismos denominados patógenos que son los que pueden llegar a enfermarnos. Normalmente nos enferman produciendo diarreas o gastroenterocolitis. En el caso de que nosotros no tengamos un suministro de agua potable, que generalmente va a ser clorada, debemos realizar un tratamiento de potabilización doméstico. ¿Cuáles son los tratamientos de potabilización más sencillos o que pueden estar accesibles a toda la población? La Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de filtros de cerámica, por ejemplo, que lo que hace es transparentizar el agua. Para poder potabilizarla, el agua, primero tenemos que transparentizarla. ¿Por qué? Porque muchos agentes que se utilizan para potabilizarla se inactivan con la presencia de materia orgánica o de sedimentos. Una vez que el agua está transparente, lo que tenemos que hacer es agregar hipoclorito de sodio solo. Para eso se le agregan de 2 a 5 gotas de hipoclorito de sodio por litro de agua y se lo deja en contacto 30 minutos. Entonces, ese agua transparente clorada es perfectamente potable. Si no se dispone, digamos, de estas soluciones, el hervor sostenido también es una forma de potabilizar el agua. En la República Argentina tenemos un Código Alimentario Argentino, que es en el que donde se mencionan aquellos microorganismos que no deben estar presentes para que el agua se considere segura. El agua, para ser potable, debe ser transparente, incolora e inodora. Por más que el agua tenga estas características, nosotros no vamos a poder determinar si esa agua es apta microbiológicamente o no para el consumo. Es por eso que el Código Alimentario Argentino establece que se tiene que determinar la cantidad primero de microorganismos que hay, o sea, el número total de microorganismos que pueden crecer por un volumen determinado de agua. Y finalmente indica que se tiene que investigar 2 microorganismos específicos, uno de ellos, que se llama Escherichia coli, que es el indicador universal de contaminación fecal. Existen muchas industrias que eliminan desechos, especialmente las curtiembres, productos de los plásticos, de las tinturas, que si no están adecuadamente tratados los desechos industriales de estas plantas, eliminan metales pesados al ambiente.
como cobre, cadmio, plomo. Estos metales también tienen un efecto nocivo sobre la salud de todos nosotros. Entonces se han determinado que hay algunas bacterias que son inocuas para el hombre, que pueden incorporar esos metales pesados y luego son tratados, digamos, como residuos patogénicos. Esas bacterias generalmente son los que nosotros conocemos como probióticos. Estos mismos microorganismos pueden utilizarse para disminuir la contaminación en el ambiente, por ejemplo, de metales pesados. Está descrito que cuando se los utiliza con este fin, el microorganismo sintetiza una proteína que lo que hace es transportar esos metales hacia el interior de la célula y luego son tratados como desechos patogénicos. Agua, agua por todos lados. Saben que la presencia del agua ha sido fundamental en el origen mismo de la filosofía y de la religión. ¿Qué tendrá que ver el agua con la filosofía? Bueno, increíblemente, los primeros desarrollos filosóficos han puesto al agua en un lugar central. Se dice que la filosofía nace con Tales de Mileto, porque Tales fue el primero que se hizo una pregunta clave. Él se preguntó: ¿cuál es el principio u origen de todas las cosas? ¿Y saben qué respondió? Sí, el agua. Parece rara la respuesta porque al visualizar las cosas que nos rodean no observamos que estén hechas de agua. Pero lo que hizo Tales fue pensar la realidad de un modo absolutamente nuevo. Trató de entender qué hay detrás de todas las cosas. Por eso la pregunta es, ¿cuál es su principio? ¿Qué principio las ordena? ¿De qué dependen todas las cosas? Y se dio cuenta, y diríamos hasta el tiempo de hoy lo podemos seguir sosteniendo, que el agua es un elemento necesario y fundamental para la vida. Nietzsche, muchos años después, dijo algo así como que la pregunta de Tales fue excelente, pero su respuesta fue medio tonta. Claro, uno piensa con el transcurso de los tiempos en la estructura atómica de la realidad y parecería que esa respuesta que dio Tales nos queda corta. De hecho, por ejemplo, en su mismo tiempo, Anaxímenes le dijo a Tales que había todavía un elemento más estructural que el agua y que ese elemento era el aire, porque el agua estaba hecha de aire. Y a partir de allí todos los pensadores presocráticos empezaron a recorrer ese camino que inició Tales, a tratar de encontrar cuáles eran esos principios que fundamentaban la realidad. De hecho, un pensador llamado Empédocles fue el primero que instauró la teoría de los 4 elementos. ¿La conocen? Agua, fuego, tierra, aire. Los 4 elementos dieron de algún modo origen a lo que en ese mismo tiempo, pero algunos siglos después, constituyó la primera versión de la teoría atomista. Sin embargo, hay un pensador clave en esa época que fue Heráclito de Éfeso, que fue por más y dijo que el principio de todas las cosas era el cambio. ¿Y saben cómo ejemplificó al cambio? Con 2 de estos elementos, el fuego y una vez más el agua. Todos recordarán la más famosa frase de Heráclito: nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. Frase que, como ustedes saben, significa que el mundo está en un eterno devenir y que nada se repite a sí mismo porque estamos sujetos al cambio permanente. Sin embargo, el agua no solo es origen de todo, sino muchas veces su final. Hemos padecido a lo largo de la historia
inundaciones, lluvias prominentes que han devastado y destruido nuestro mundo. De hecho, y acá sí voy a un relato bíblico que anuncié la presencia de la religión también en este sentido, conocen todos ese relato famoso del arca de Noé. Fue el agua el que llegó desde el cielo por la ira de Dios que decidió renovar al mundo, destruir lo que había creado, salvar parejas de los distintos animales, incluido el ser humano, para volver a refundar el mundo. El agua en las antípodas de todo lo que hay, en su destrucción, pero también en su regeneración. Estoy en Lanús, provincia de Buenos Aires. A esta escuela asisten chicos que viven muy cerca del riachuelo. En el año 2010, los alumnos de quinto grado les transmitieron a sus maestras una pregunta que ponía en evidencia una preocupación. El interrogante era si la contaminación ambiental puede poner en riesgo la salud. Sus docentes entonces elaboraron un proyecto educativo que se ocupara de la problemática que los chicos viven día a día. Así fue que nacieron los Guardianes del Riachuelo. Claudia, ¿quiénes son los Guardianes del Riachuelo? Y los Guardianes del Riachuelo es un grupo de niños que viven en Villa Jardín, que viven cerca del Riachuelo, en Lanús. ¿Por qué surge esta necesidad de que existan los Guardianes del Riachuelo? Porque nos dimos cuenta que nosotros solos no podemos. Y ver esto, que el medio ambiente es importante, donde es necesario tener en cuenta para que haya un verdadero cambio, para mejorar la salud, mejorar la educación. ¿Y cuál fue la respuesta? Digo, esto nació de los chicos, pero ¿se pudo expandir al resto del barrio? ¿Cómo lo tomó la comunidad? Y para la comunidad al principio fue un tema porque el tema ambiental no era el tema. Eso habrá sido un logro. Me imagino que otros logros también nacieron a partir de los Guardianes. Y mira, tuvimos la oportunidad de ir a la Corte Suprema y yo te digo, es maravilloso que hayan tenido ese espacio y ese tiempo para hablar del ambiente y que a partir del fallo histórico de la Corte los chicos hayan sido escuchados. ¿Quién me cuenta qué hacen los Guardianes del Riachuelo? Lo que nosotros hacemos es investigar, hacer encuestas, hacer jornadas ambientales y sacar el resultado de todas esas que hacemos. ¿Cómo eligieron el nombre? ¿Cómo se decidió? ¿De dónde sale? Porque nuestro barrio lo necesita. ¿O ustedes cuidan del barrio? Para que no se pueda contaminar mucho el barrio, estamos logrando. Y eso lo trabajan junto con el barrio, no desde la escuela solamente. Nos vamos todos juntos y empezamos a contarles de los derechos, qué es el plomo en sangre. ¿Qué es esta bandera que tengo acá? Que la estaba mirando, que tiene muchos dibujos. Este es el lobo. ¿Es el logo de los Guardianes? Sí. Y cuéntenme qué tiene. Esta es la escuela. ¿Esa es la escuela donde estamos? Este es el basural que pasaba en la escuela. Todo la basura. ¿Todo lo que es esto, todo lo que está acá es basura? Sí. ¿Me llevan a conocer esta plaza de la que me hablaban y hacemos el camino hasta el río? Sí. ¿Sí? ¿Vamos con la bandera? Este es el examen que nos aportó Greenpeace de una toma de agua. ¿Qué tiran las industrias, por ejemplo? La industria alimentaria, aceites y grasas. Las curtiembres tiran el cianuro, cadmio, cobre, plomo y zinc. Y después los transformadores eléctricos. El agua es un recurso especial.
Es esencial para el desarrollo de la vida, lo que le confiere características de bien público y con un alto valor social. Todos tenemos derechos a acceder a ella. Pero al mismo tiempo, en tanto la contaminación la vuelve un recurso cada vez más limitado, el agua tiene también un valor económico, con lo cual se vuelve objeto de interés de sectores privados para su uso y su lucro. Por otra parte, en algunos lugares, por la escasez, puede que se le otorgue un valor importante y en otras zonas, sin escasez, el valor gira en torno a la calidad del agua. El reconocimiento del valor económico del agua abrió la puerta a su mercantilización. Y en el contexto de las políticas neoliberales en el marco de la globalización, estos negocios pasaron al terreno de las privatizaciones. Los procesos de privatización del agua se centraron en la provisión de agua por red y en servicios de saneamiento para países de Asia, África y América Latina. Y la privatización no tuvo resultados beneficiosos para la población. La idea de un precio accesible quedó relegada por el afán de las empresas y además el traspaso de manos, en muchos casos, generó un encarecimiento injustificado del servicio. Entonces, ¿es el acceso al agua un derecho humano? De acuerdo con distintas estimaciones, cada persona necesita entre 20 y 50 litros de agua segura por día para satisfacer sus necesidades básicas. Pero se calcula que cerca de 1.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable, mientras que unos 2.500 millones carecen de los servicios de saneamiento. Las regiones del mundo con las mayores carencias son Asia, África y América Latina. El reconocimiento del derecho al agua se inició en los años 70, pero incluso antes ya se puede detectar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que señaló el derecho de todas las personas a un adecuado nivel de vida, hizo referencia al agua como un requisito que permite gozar de otros derechos. La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 estableció que los menores de 18 años tienen el derecho de disfrutar de la salud, para el cual es necesario garantizar, entre otros beneficios, el suministro de agua potable. En 2002, todos estos antecedentes quedaron ratificados por la ONU mediante un documento que establece que el derecho humano al agua potable y salubre es condición para ejercer los derechos humanos, pero sin establecer la gratuidad del acceso al agua. El agua es un derecho y hay que cuidarla y conservarla. Es nuestra obligación, pero también falta un paso más. Para completar ese derecho, se debe mejorar el acceso al agua. Un acceso igualitario, parejo. Agua para todo el mundo.